presentación de la maestra en arquitectura, María Teresa Pérez Llerenas. Ella es arquitecta por el Instituto Tecnológico de Colima, tiene una maestría en desarrollo urbano de áreas de sistemas de información geográfica por la Universidad Iberoamericana, en una especialidad en construcción sustentable y eficiencia energética por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Y bueno, pues algunos diplomados. Actualmente es estudiante del tercer semestre dentro del programa de maestría y doctorado en arquitectura, urbanismo y diseño de la UABC. Y bueno, pues también cuenta con ya amplia experiencia en congresos nacionales e internacionales, publicando artículos de investigación y, por supuesto, con una amplia experiencia profesional, tanto de manera independiente como en la iniciativa privada. Entonces, pues damos la bienvenida a la maestra María Teresa. Hola, hola, buenos días, espero que me escuchen. No hay problema, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, bueno, pues me presento, yo soy María Teresa Pérez Llerenas y el día de hoy, en el marco de la semana de CITEC, la 11ª semana, les voy a hablar del GIS, Sistemas de Información Geográfica, como una herramienta auxiliar ante las islas de calor. Bien, pues empecemos definiendo qué es una isla de calor o isla urbana de calor. Bueno, la isla urbana de calor es un fenómeno que se presenta en todas las ciudades o en todas las áreas urbanizadas y se refiere a una cúpula o masa de aire caliente que se concentra principalmente en los núcleos de las ciudades. Esto pues genera problemáticas y bueno, bien se genera a partir de principalmente la transformación del suelo natural a un suelo urbanizado, ¿no? Todos los procesos de transformación, lo que se hace inicialmente es toda la capa vegetal y evitar la permeabilidad del suelo, así como evita la evaporación del suelo, ¿no? hacia la atmósfera. Todo eso hace que pues, las temperaturas del suelo cambien y que se presente en la isla urbana de calor. Los centros urbanos tienden a almacenar más calor y a desarrollar temperaturas del aire más altas que las que se encuentran fuera de la ciudad. Es decir, es comparativo el dato y simultáneamente puede medir que dentro de las ciudades la temperatura latente o la que sensible es mayor en ciertos puntos de la ciudad que en las periferias o en la zona rural. Bien, las ciudades y las áreas urbanas cambian el clima creando varios microclimas. Es decir, no todo el complejo o la traza de la ciudad hace una diferencia de temperaturas. La isla de calor urbano se puede concentrar incluso en una zona, no en el centro de la ciudad, sino en una zona a un lado o dependiendo las características, dependiendo de la zona, las características del clima, los vientos dominantes, etcétera, ¿sí? ¿Y qué es lo que la genera? Bueno, pues cuando se transforma el suelo natural a suelo urbano, pues lo primero que se hace son edificaciones, ¿no? Y estas edificaciones son con materiales con alto índice de reflectancia o reflectancia inapropiada, la construcción, grandes extensiones de planchas de concreto por la pavimentación. No se diseñan espacios con áreas verdes. El diseño en las ciudades a veces no hay tiempo para la planeación y entonces no se incluyen las áreas verdes, ¿no? Grandes extensiones de naves industriales y bueno, todas esas extensiones están
totalmente impermeables. Y bueno, eso genera que la demanda de una climatización pues genera a su vez más calor, ¿no? Como el uso de los sistemas de climatización. Entonces, es una problemática en aumento. Y bueno, estas problemáticas pues tienen una incidencia directamente en la población de la ciudad, ¿no? En los pobladores. El fenómeno es mundialmente estudiado y es conocido como islas de calor urbano y sigue siendo una preocupación para la calidad de vida de los habitantes. Es una preocupación porque genera problemáticas. Por mencionar algunas de las problemáticas, bueno, pues dice que impactan el alto consumo de agua, ¿no? Si hay más calor, pues demandamos más consumo de agua. En todos los, no nada más para el consumo humano, sino en todos los usos. Hay un alto consumo energético y esto a su vez provoca que se colapsen las redes, que se requieran más infraestructura, que haya más gastos, que el costo de la energía sea más alta, etcétera, ¿no? Es una problemática en cadena. También tiene impactos en el confort térmico. La gente no se siente tan cómoda cuando hace más calor y bueno, pues es una afectación, ese sí es directamente a la población, ¿no? Graves problemas de salud pública, pues todos las problemáticas de confort térmico pues tienen un impacto en la salud de la población. Como en todos los casos o en todas las problemáticas, la gente pobre es la más vulnerada, ¿no? Concentración de contaminantes urbanos, ya que con el calor pues, se genera la descomposición o la concentración de bacterias, aumenta la mortalidad en la población, aumento importante en la huella de carbono de la ciudad, mayor riesgo de olas de calor y la generación de smog a través de la aceleración de la reacción fotoquímica. Por mencionar algunas de las problemáticas que vienen como consecuencia de una isla urbana de calor. Ok, bueno, voy a regresar. Okay. Bueno, el estudio de las islas urbanas de calor se han hecho desde hace mucho tiempo y se han hecho a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Cada ciudad tiene características diferentes y no todas las islas urbanas de calor se presentan de la misma forma. Tiene que ver con la topografía del suelo, con la ubicación geográfica del lugar, con la estructura física de la ciudad, con los materiales empleados. Es decir, que cada ciudad tiene una característica específica en la isla urbana de calor. No se presentan con las mismas intensidades o con la frecuencia en una ciudad, ¿no? Cuando se han hecho estudios de islas de calor, paralelamente se descubren otras cosas, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que lo provoca o cómo se puede mitigar, que eso es uno de los estudios o de los objetivos a los que se ha llegado con los estudios de caso, ¿no? ¿Cómo se puede mitigar la isla urbana de calor? Bueno, entonces, una de las herramientas utilizadas para el estudio, pues son los sistemas de información geográfica, ¿no? Se ha vuelto una herramienta muy básica para todos y entonces empecemos a describir qué es un sistema de información geográfica, complementando la información que la doctora Carolina Trejo nos regaló hace un momento. Bueno, los sistemas de información geográfica ofrecen posibilidades para el análisis espacial por la cantidad de interacciones espaciales y numéricas en los objetos geográficos. Además, tiene una gran capacidad de procesamiento de datos y son capaces de tratar y representar datos tabulares y posibilitar la integración de nuevas técnicas y métodos en la planificación territorial. Los sistemas de información geográfica representan un conjunto de componentes que facilitan al usuario
la creación de consultas, integración de datos, información para el análisis y representar una forma eficiente de cualquier tipo de información geográfica referenciada, asociada a cualquier parte del mundo, ¿no? A cualquier parte del territorio. Hemos sido usuarios de los sistemas de información geográfica sin a veces darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, en las aportaciones que nos dio la maestra Caro, hemos a veces hecho algún mapa o, bueno, con el uso de las aplicaciones del celular estamos utilizando sistemas de información geográfica en mandar la localización a un amigo en WhatsApp o conocer las direcciones de llegar de un punto a otro por medio del Google Maps o es verificar cómo está el tráfico de la ciudad. Bueno, pues esos son sistemas de información geográfica que se han vuelto parte de nuestro uso diario, ¿no? Bueno, otras aplicaciones que se tienen de manera formal, se puede decir, pues son en la administración pública, en la salud, vemos en los noticieros cómo en el mapa cómo se van presentando los casos de COVID recientemente, ¿no? Cómo se aplican también los sistemas de información geográfica en el clima, en el transporte. Algunas aplicaciones nos dicen qué transporte utilizar, en qué momento, ¿no? O cuál es la ruta, incluso los costos. En algunas ciudades los equipamientos de sistemas de información geográfica para el transporte son muy complejas. La publicidad es muy importante cómo se han implementado los sistemas de información geográfica, ¿no? Hay aplicaciones en las que marcas una ruta y mientras vas en la trayectoria te va diciendo, te va informando cuáles son los establecimientos por los que te vas a topar para que, pues, durante el transcurso se genere una compra, ¿no? Si eso es lo que, si es que te atrapa la publicidad. Y bueno, miles de aplicaciones. Dos casos de estudio en específico que me llamaron la atención para ponerlos en esta presentación el día de hoy, es una herramienta para la simulación de islas de calor con sistemas de información geográfica. Me pareció muy sencilla y bueno, los datos obtenidos son muy interesantes. Y bueno, esta se basa en un modelo de un científico que estudió las islas de calor urbano y diseñó un modelo, una base empírica para predecir la intensidad de islas de calor en base a o en relación a la altura y el ancho del área geográfica. Es decir, un elemento artificial, ya sea un edificio, una vivienda, la altura de esta tiene que ver en relación al espacio o al área geográfica donde se ubica, puede impactar o no en la generación de una isla urbana de calor. Y bueno, este estudio de caso que se desarrolló en Brasil, en 3 ciudades de Brasil, se desarrollaron algoritmos computacionales que se integraron a los sistemas de información geográfica, utilizando asociaciones espaciales y numéricas, bueno, y que se almacenan, ahorita les voy a explicar más o menos en qué consiste. Y el usuario puede leer los resultados de forma numérica directamente en la tabla de atributos de los elementos que se emplean. Para el estudio de caso, y bueno, con la ayuda del algoritmo computacional, que viene respaldado por un montón de procesos matemáticos que podemos evitar utilizando una herramienta, pues se emplearon simplemente líneas que corresponden a los ejes de las calles, polígonos que marcan la extensión o el límite de las edificaciones y la extensión de las manzanas donde se ubican. Es decir, era importante identificar en los bloques o manzanas cuál era la densidad del sembrado de las viviendas. El eje de las calles, a ver, voy a estar dibujando por aquí. El eje de las calles
bueno, pues es un shape de líneas, es el que nos va a determinar la, la, el resultado de la relación de la altura con el ancho. En este caso, el ancho de la calle, que también se le nombra cañón. Este concepto se ha acuñado porque la circulación del viento, que es el transporte para el enfriamiento del suelo, se ve limitado o obstruido por la presencia de edificaciones, ¿no? Y se crea a veces un efecto cañón, ¿no? Se encona el viento o la trayectoria del viento y eso permite otro tipo de sensaciones. Hay espacios en los que no hay penetración del viento, ¿no? Y eso afecta directamente con la temperatura del ambiente. Bueno, en esta imagen lo vemos en tercera dimensión, bueno, los sistemas de información geográfica, específicamente la suite del ArcMap. El ArcGIS tiene una aplicación que se llama ArcSync y nos permite ver los volúmenes aplicando la altura que se puede capturar en la tabla de atributos para cada uno de los polígonos y me representa volumétricamente la estructura de la ciudad, ¿no? O de los bloques o del área geográfica que yo quiera estudiar. Entonces, es muy cómodo poder ver en tercera dimensión y, bueno, se entiende más el efecto, ¿no? de esa relación o ese modelo que OAK nos explica. Bueno, los datos de entrada aquí dice, son ubicación de ejes o calles que son líneas, básicamente un shape de líneas, perímetros de los edificios que son un shape de polígonos, alturas de los edificios asociadas con el polígono y esas pues se capturan o vienen implícitas en la tabla de atributos, y la distancia del eje del edificio, es decir, esta distancia es la que se calcula, ¿no? La distancia que hay del edificio al eje de la calle. Del edificio al eje de la calle. Si esta distancia es más corta, la relación de la fórmula o de la altura con el ancho, pues es un valor menor y eso incrementa la presencia de las islas de calor. Así de sencillo, ¿no? Puede explicarse, sin embargo, pues obviamente el uso de una herramienta como sistemas de información geográfica nos simplifica mucho poder llegar a ese resultado, ¿no? El archivo inicial de entrada, por lo tanto, debe tener un mínimo de 2 capas, líneas y polígonos. Y bueno, el proceso en los sistemas de información geográfica, pues podemos convertir este polígono en puntos o esta trayectoria de líneas en puntos y poder obtener un resultado dependiendo del objetivo que tenga, ¿no? Aparte de identificar la localización de la isla urbana de Calor. Bueno, bueno, aquí explica un poquito más lo que les había hablado. En todos los valores simulados por la altura dividida entre el ancho, la intensidad máxima de isla de calor, que es UHI máximo, para escenarios de menor rugosidad sería mayor que 2, menor que 2, fue mayor para los escenarios de rugosidad más grandes, mayor o igual que 2. La rugosidad, este término, bueno, no se los comenté, pero lo asocian con la cantidad de elementos o edificaciones en un área geográfica y también de las alturas. Mientras mayor densidad de edilicia existe en un área geográfica, su rugosidad es mayor, ¿no? Es como, pues, si en el suelo natural no ha sido intervenido, no es urbanizado, pues tiene una suavidad topográfica. Mientras que la ciudad, por la presencia de edificios, pues su geometría empieza a ser rugosa, ¿no? Ese es a lo que se refiere con el término rugosidad.
Bueno, dice, el estudio mostró que la forma de los edificios que conforman un cañón urbano influye en los resultados de la isla de calor máxima. Cuando mayor es la rugosidad de la forma urbana, más atenuado es el crecimiento de la isla de calor máxima, ¿no? El valor máximo de la isla de calor. Este es el término. Por el aumento de la relación de la altura sobre el ancho del espacio o de la geometría. Bueno, otro caso de estudio en donde se emplean los sistemas de información geográfica, evidentemente hay muchas formas de identificar las islas de calor utilizando los SIG, pero bueno, yo voy a hablar de este segundo caso, en donde se incluyen también las imágenes satelitales. Bueno, las imágenes satelitales, como introducción, son imágenes o fotografías que se toman desde el espacio, desde un satélite, y captan, están equipados con diferentes tipos de lentes que pueden captar desde la altura, pues la información que simplemente a simple vista no vemos, ¿no? Nosotros, el ojo humano puede detectar una gama de colores, pero hay rayos que nosotros no podemos ver a simple vista. Bueno, el satélite sí los puede identificar y los puede almacenar en una imagen. Esa imagen, bueno, aquí como dicen algunas características, abarca principalmente grandes extensiones de tierra. Esto tiene que ver con el tipo de satélite que se utilice, ¿no? Pero, bueno, es en una escala muy grande, un territorio muy grande, abarca mucho territorio del país y del mundo. El monitoreo se hace frecuentemente, se le llama resolución temporal, quiere decir cuántas veces pasa el satélite por el mismo punto. Está fotografiando y fotografiando y está registrando la imagen y queda almacenada para cuando la queramos consultar, ¿no? Y se tiene acceso a lugares que no son inaccesibles por medio de un transporte o caminando, ¿no? Hay lugares, depresiones topográficas o montañas en los que no podemos accesar de manera sencilla y que la imagen satelital nos puede llegar a llevar a ese punto, ¿no? Bueno, las imágenes satelitales se hacen por medio de teledetecciones. Aquí en este esquema muy básico representa cómo se hace el proceso, cómo se genera una imagen satelital. Es decir, tenemos la ciudad, tiene que ser imagen satelital. Bueno, hay imágenes satelitales diurnas y nocturnas, pero para la imagen satelital normal, por decir así, que utiliza la energía del sol, se necesita que haya esto esté iluminado por la energía del sol y bueno, cuando el satélite pasa, capta la imagen, ¿no? Del corno de una ciudad o de un lugar, aunque no sea urbanizado, lo está captando y lo está almacenando. Esta información del satélite es enviada y después es almacenada. Nosotros o las fuentes de información las procesan y después es preparada y dispuesta la información para que pueda ser leída. Este es el proceso básico, ¿no? De una imagen satelital que es empleada también para la detección de islas urbanas de calor. Las imágenes satelitales las podemos conseguir de diferentes fuentes de información. Una de ellas es la USGS, que es como la unidad geográfica de Estados Unidos, una institución muy parecida a la del INEGI en México. Y bueno, tiene con una gran cantidad de información, imágenes satelitales de todo el mundo. Y bueno, tienen imágenes disponibles y de forma gratuita, ¿no? Y de las fechas, de diferentes fechas, ¿no? Tendríamos que buscar cuál es la carta o la imagen satelital que nos interesa y ver si está disponible o no. Y bueno, tener acceso y bajarla. También las imágenes satelitales cuentan con diferente calidad, ¿no? Por ejemplo, la común, la que nosotros utilizamos, o la más común es la de Landsat 8,
Como es una imagen, se conforma de píxeles. Cada píxel marca un área geográfica como de 30 por 30 metros, ¿no? Ese es el tamaño del píxel. Hay otras imágenes satelitales con más precisión, más claras, más nítidas. Y bueno, pueden ser un píxel de 5 por 5 metros, que es muy clara la imagen, o de 10 por 10 metros, ¿no? Que ya es una calidad muy, muy buena. Pero la de 30 metros es muy buena porque la extensión del terreno que abarca la imagen, pues es muy grande, ¿no? Y bueno, la ventaja es que es la de Landsat 8 es de forma gratuita y las otras pueden tener algún costo o no pueden estar disponibles en la fecha que yo la podamos necesitar, ¿no? ¿Cuál vamos a utilizar? Pues la que, dependiendo del objetivo de nuestro estudio, ¿no? Esa es la que vamos a utilizar. Bueno, los elementos que se tienen para detectar las imágenes satelitales son 3 elementos principales para la detección. Son sensores remotos en distintas resoluciones para poder captar toda la información que se tiene del espacio, del territorio, el objeto y el flujo de energía, ¿no? Tiene que ser una zona despejada, porque si hay nubes, pues en la imagen vienen las nubes y a veces no. No es lo que ocupamos, ¿no? Ocupamos información. La imagen Landsat 8 está compuesta por 11 bandas para identificar las diferentes características del territorio dependiendo de las combinaciones de las bandas que se tengan. Es decir, hay unas combinaciones que yo puedo identificar diferentes elementos, por ejemplo, cuerpos de agua, cultivos agrícolas, la salud de los cultivos, etcétera. Bueno, y en este caso me interesa ver la energía, el calor, ¿no? A simple vista no se puede ver, se puede sentir, pero las imágenes satelitales sí tienen esa información. Bueno, para tener los sensores infrarrojos, que es infrarrojo termal, que es lo que me va a hacer en una imagen satelital visible las temperaturas, se requieren 2 bandas, la 10 y la 11. Y haciendo un proceso con un sistema de información geográfica, puedo obtener y puedo identificar en dónde está concentrada la isla urbana de calor. Para procesar una imagen satelital, más o menos el proceso o previo a poder detectar una isla de calor, pues primero es un análisis de temperaturas por periodo. Estas son integradas por los registros que se tienen en las estaciones meteorológicas y haciendo una comparación o una triangulación, yo puedo inicialmente ver cuándo se presenta la isla urbana de calor, sin precisar en dónde están y cuál es su intensidad. Eso es un proceso que me lo voy a complementar con el apoyo de las imágenes satelitales. Lo primero que en este paso me va a ayudar es a establecer la fecha de cuándo intuyo yo que se presenta la isla urbana de calor y lo voy a comprobar con la imagen satelital de esa, ¿no? Después, pues voy a accesar a las plataformas UCGS para descargar la imagen satelital, bajar la imagen en la fecha especificada, descomprimir la imagen porque vienen todas las bandas que integran el satélite y bueno, no todas me sirven, a mí me interesan 2 en específico. Insertar la imagen y hacer la composición de las bandas para que toda la mancha de calor sea visible en esa plataforma, ¿no? Hay que aumentar la resolución de GIS, en GIS para poder ver la temperatura en un mapa, ¿no? Como esa base de píxeles, cada uno de los píxeles tiene una tonalidad diferente dependiendo de dónde se concentre la mayor temperatura, ¿no? Si está más caliente, pues puede ser un píxel rojo y donde está menos caliente puede ser un píxel
rosado o una tonalidad de rojo diferente, ¿no? Más bajita. Bueno, pues a esas tonalidades o a esa concentración de temperatura, el sistema de información geográfica le asigna un valor a cada uno de los píxeles y es donde se concentra la mayor cantidad de valores altos, se ubica la isla urbana de calor. Y es así como se determina su intensidad y se determina su localización. Y, por ejemplo, este es una imagen satelital sin tratamiento de coloración de bandas, ¿no? Así es como se baja de las fuentes de información y, bueno, está lista para ser procesada, ¿no? Apagar las bandas que no necesito y hacer visibles las bandas que me interesa conocer, como es la de calor en este caso. Este es un ejemplo de cómo el píxel tiene una tonalidad más fuerte en donde hay más presencia de calor, ¿no? Este es un análisis visual en una imagen satelital para una ciudad y, bueno, donde se ve claramente dónde se concentra el calor, ¿no? Y cómo en las periferias, pues ya se va difuminando, ¿no? La concentración de calor básicamente está en el núcleo de la ciudad. Y bueno, es así como con la ayuda de los sistemas de información geográfica se puede determinar. Se platica muy sencillo, es un proceso muy largo, no es tan fácil. Primeramente, pues tendría que identificar cuándo se presenta la isla urbana de calor, porque no todos los días es así, ¿no? Tiene que ver también con la estación del año, con el clima, con las condiciones de viento, etcétera, ¿no? Y no siempre, por ejemplo, también en algunos estudios, no siempre, aunque el núcleo de la ciudad esté aquí, la isla de calor está en la misma ubicación, a veces se concentra en otra parte, ¿no? El viento hace un efecto y se la lleva a otra parte. Entonces, pues, con las imágenes satelitales y los sistemas de información geográfica, podemos determinar esa información. Y una vez que tenga esa información, pues ver las medidas de mitigación. ¿Cómo puedo evitar que esa isla de calor sea tan intensa, ¿no? A lo mejor no se puede eliminar al 100% porque es parte de la transformación de un suelo natural a urbano, pero sí se puede mitigar, ¿no? Y ese es uno de los, pues, encomiendas que tengo en este momento como investigación. Pues básicamente es eso y les agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna duda o comentario. Gracias, Maite, por tu participación. Pues adelante si tienen alguna pregunta. Ayer precisamente la doctora Ivette Zavala del CICESE nos comentaba que este es un tema crucial, el de las islas de calor, en términos de cambio climático, ¿no? Es uno de los factores clave para amortiguar la problemática. Lo mencionó Maite, a fin de cuentas se aumenta el consumo energético, se concentran los contaminantes en la ciudad, se causan muchos problemas a la salud humana, incluso el mismo hecho de aumentar el periodo que duran las olas de calor trae consecuencias mortales en la población. Entonces sí es un tema que vale mucho la pena profundizar, sobre todo como arquitectos. Hay muchas estrategias que podemos utilizar para tratar de amortiguar la problemática. Bueno, preguntan, en el caso de Tijuana, ¿cuáles son los aspectos técnicos que están resultando más retadores de resolver en la investigación que actualmente estás llevando a cabo? ¿Y qué hallazgos tienes hasta ahora? Muy bien, mira. Básicamente yo voy iniciando con la investigación y bueno,
más que hallazgos, me he encontrado con muchas problemáticas que considero deberíamos de atender, ¿no? No nada más para este estudio de islas de calor, sino para otros estudios. Uno de esos es que no tenemos información registrada del clima, ¿no? No sabemos qué está pasando. La estación meteorológica, bueno, existe una red de estaciones meteorológicas estatales y desgraciadamente no sirven, o sea, están sin función porque dejaron de darles mantenimiento desde hace mucho tiempo. Y ahorita, por ejemplo, los únicos datos con los que cuento, que son en un periodo muy corto, porque 20 años no es mucho para todo el proceso y la edad de la ciudad, ¿no? Que se tengan 20 años de registro de sus temperaturas y cómo ha sido su comportamiento, pues no es nada. La única fuente que tengo es la de la CONAGUA, que está ubicada en la presa. Por su parte, el COLEF y el gobierno del estado conforman la red estatal de estaciones meteorológicas. Y bueno, sí hay datos, pero no están permanentemente registrados y últimamente no se han hecho los registros por falta de mantenimiento. Creo que ese es un hallazgo muy importante que tendríamos que, pues a lo mejor poner en la mesa con las autoridades porque necesitamos ver cómo se está comportando y cuál es la transformación del clima en nuestra ciudad, ¿no? Para que eso nos dé pie a hacer más investigación. Ahorita estoy trabajando con esa estación meteorológica y bueno, pues me gustaría tener más un punto de comparación urbano. Otra estación meteorológica que existe, que a lo mejor tendré que echar mano, pero no es información gratuita, es la del aeropuerto. No es pública, tengo que pagar por la información y bueno, el problema o la situación de esa estación es que se encuentra en el otro extremo de la ciudad, ¿no? Las áreas urbanizadas en donde se genera toda la actividad cotidiana, la construcción, la transformación de la ciudad, no se está registrando cómo se está manifestando en el clima, ¿no? Y creo que ese es, por lo pronto, uno de los hallazgos que me tiene muy preocupada. ¿Alguien más si gusta participar en el chat? Por lo pronto yo con mis comerciales, les recuerdo que el próximo año, a mediados de abril, tenemos el tercer Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño. Las islas de calor va a ser uno de los temas principales que se estarán trabajando en las conferencias temáticas y pues les anticipo, el doctor Marcos González de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de Ensenada tiene una relación muy estrecha con Mateo Santamouris, uno de los grandes líderes en este campo de investigación. Entonces, muy probablemente vayamos a tener su participación. A fin de cuentas, el evento va a ser virtual, pero con una conferencia magistral de parte de él. Créanme, las islas de calor es un tema súper, súper importante en nuestros días, porque de ahí se derivan muchas de las problemáticas ambientales en las ciudades. De hecho, el tema de Maite es muy interesante porque no se han hecho prácticamente vinculaciones. Si acaso por ahí habré visto un proyecto de investigación que vinculen el confort térmico en exteriores con las islas de calor. Vaya, si se presentan muertes por golpes de calor alrededor del mundo. Ya hay una tendencia importante cuando se aumentan las temperaturas, estudios que ha hecho el propio Mateo Santamouris, y vaya, donde, pues bueno, este tipo de estudio que va a desarrollar Maite, pues es fundamental, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en ciudades como Tijuana, ¿no? Donde se espera que crezca mucho la población, donde pues la verdad las condiciones topográficas son complejas, entre otras cosas.
Eh, bueno, no hay muchos. No hay preguntas. Este, Todo quedó claro. em, bueno, yo creo que tu trabajo va a ser muy complejo en el sentido que, vaya, Tijuana no está urbanizado de manera uniforme, la topografía es bastante accidentada, tenemos Mesa de Otay con cierta altura sobre el nivel del mar, playas de Tijuana con cierta altura sobre el nivel del mar, y la zona restante de la ciudad que pues, como menciono, no está urbanizada de manera uniforme. Creo que la verdad va a ser un trabajo bastante interesante y complejo, la verdad. Pero pues bueno, la dedicación tuya creo que sin duda va a sacar adelante información interesante, ¿no? Bueno, preguntan que si nos puedes comentar acerca de equipos que se utilizan para las mediciones. Sí. Bueno, principalmente las mediciones que se hacen son las que componen las estaciones meteorológicas, ¿no? Son sensores, estaciones totalmente equipadas y no nada más detectan temperatura, ¿no? Detectan precipitación pluvial, dirección y velocidad del viento, radiación solar, etcétera, ¿no? Esas se pudiera decir que son los equipos o los instrumentos más completos y precisamente por eso están fijos, ¿no? Pero hay otros tipos de mediciones, instrumentos que se utilizan para otras mediciones. Hay unas mediciones que se llaman transectos, que utilizan instrumentación que se puede desplazar. Incluso un celular puede ser una forma de estar detectando temperatura, porque son instrumentos muy limitados, ¿no? No puedes incluir todas las variables, eh, pero a lo mejor temperatura sí, ¿no? O a lo mejor velocidad del viento sí. O sea, son instrumentos muy específicos, no son tan completos y se utilizan en, eh, en una de las mediciones para islas urbanas de calor que se considera empírica y se llaman transectos. Es decir, que durante una fecha específica yo voy recorriendo una ruta, la trayectoria y voy detectando la temperatura al momento, ¿no? Obviamente hay un avance del tiempo, no está simultáneamente registrada. Hay un avance del tiempo y es necesario por lo menos que haya otro equipo en otra trayectoria haciendo lo mismo para poder hacer la comparación de temperaturas, la que se tomó a las 10 de la mañana en este punto y la que se tomó a las 10 de la mañana en otro punto de la ciudad. Y es así como pues, se hacen las mediciones y son sensores muy sencillos, incluso no son caros, y pues son del tamaño de más pequeños que la mano, ¿no? Algunos se llaman HOBO, HOBO, por la marca. Bueno, pues simplemente son sensores, ¿no? Y ahorita en el mercado y en líneas hay una infinidad de sensores, ¿no? Que pueden ser muy complejos o incluso, pues, que se puedan portar, que sean tan ligeros para poder ser portados en un dron, ¿no? Es otra forma de medir la temperatura. Entonces, ahorita, pues ya hay un gran abanico de opciones para poder hacer la medición. No los conozco todos, pero como los más básicos sí los he tenido de cerca para conocerlos y saber cuál es la capacidad que tiene cada uno de ellos. Ok, gracias por la respuesta. Bueno, nadie más. Si no hay más preguntas,
los invitamos a las 11:30 para continuar con el siguiente bloque y bloque final de este foro de la información en el futuro de la arquitectura y el urbanismo, las herramientas BIM y GIS. Por lo pronto agradecemos a Maite que nos haya compartido su presentación, una información, créanme, muy relevante en el futuro de las ciudades, donde seguramente los planes de desarrollo urbano estarán contemplando esta información sí o sí en no más de 10 años. ¿Sí? Muchas gracias.